revelado, el escalofriante misterio de la secta maldita que sacrificaba indigentes en Guadalajara. Camila apretaba la escoba contra el suelo cubierto de polvo en el hospital abandonado. El silencio era abrumador. A esas horas, las sombras parecían cobrar vida, susurrando en la penumbra. Era una madre soltera de 34 años, pero esa noche el miedo la acompañaba más que nunca. Las historias que rondaban su barrio acerca de los hijos de la noche resonaban en su mente como un eco escalofriante. Eran seres helados, cazadores disfrazados de benefactores, que merodeaban en la oscuridad buscando a los más vulnerables. Y si un día, ellos buscaban a su hija Valeria, mientras terminaba de limpiar, escuchó risas apagadas de dos conserjes en un rincón. Tú sabes que no puedes fiarte de ellos, decía uno, su voz tensa. Han desaparecido más personas desde que aparecieron los rumores. Don Aníbal, Marta, la anciana. Camila se detuvo en seco. Esa sensación en su pecho, esa opresión, la llenaba de un terror que nunca había enfrentado. Con cada día que pasaba, más vecinos se desvanecían como sombras al amanecer. Don Aníbal, que siempre le ayudaba a cargar las bolsas, ya no estaba. Marta, que solía contarle anécdotas en la tienda, tampoco. Y una noche, mientras se dirigía a casa con Valeria, se encontró con miradas siniestras de quienes antes parecían ser sus amigos. Son ellos, le susurró una anciana, sus manos temblando de miedo, te están mirando. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se alargaban, y una inquietante sensación de paranoia se apoderaba de ella. La tienda de abarrotes, siempre llena de vida, ahora la llenaba de inquietud. El hombre sonriendo detrás del mostrador salido con un grupo de hombres desconocidos, sus rostros ocultos bajo gorras. Se sentía atrapada, desesperada, con el corazón acelerado. Su instinto maternal le gritaba que debía proteger a Valeria a toda costa. La tensión se palpaba en el aire, y esos hombres en la esquina la miraban fijamente, como si la estuvieran evaluando. Un cartel de desaparecido en la biblioteca le hizo temblar. Era don Aníbal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras regresaba a casa esa noche, las sombras parecían moverse con ella, siguiendo cada paso, susurrando secretos en la oscuridad. La presión aumentaba y un sudor frío le recorría la frente. ¿Qué sucedía con su barrio? Si los conocidos se convertían en enemigos, ¿en quién podía confiar? Un grito desgarrador resonó en su mente, no puedo dejar que toquen a Valeria. Al cruzar la esquina, vio más sombras acercándose, y el crujir de los pasos resonó como un augurio de terror. Camila sintió que el mundo se desmoronaba. La noche, antes tranquila, ahora era un abismo de miedo e incertidumbre. Y mientras las siluetas rodeaban su casa, una pregunta la asfixiaba. ¿Estaba a punto de enfrentar a una comunidad que se había convertido en un nido de serpientes? ¿Podría salvar a su hija de aquellos que la observaban? La oscuridad, ahora más densa, se preparaba para devorar todo lo que amaba. Camila cerró la puerta de su casa con un golpe seco, sintiendo que el resguardo que le daba ese hogar comenzaba a desvanecerse. La oscuridad del exterior se agolpaba tras los muros, como un grito silencioso que pedía entrar. Miró a Valeria, que dormía plácidamente en el sofá, ajena a la tormenta de miedo que se desataba afuera. Pero Camila sabía que la calma de su hija era una frágil burbuja, una ilusión. Si algo le pasaba, no podría perdonarse jamás. Mientras su corazón latía con fuerza, la mente de Camila trajo a su memoria la advertencia de la anciana.
Te están mirando. Se acercó a la ventana, las cortinas apenas moviéndose al abrirse, y observó la calle poblando de sombras. Siluetas indistintas se movían, flotando como fantasmas entre las luces parpadeantes de las farolas. Esa noche, el aire estaba impregnado de un silencio aterrador, un silencio que prometía mala suerte. Decidió que no podía quedarse ahí. Debía averiguar qué estaba sucediendo, quiénes eran esos hombres que la observaban. Se puso un abrigo abrigador y, tras un último vistazo a Valeria, gritó hacia adentro. «Dame 5 minutos, estaré cerca». Se sintió estúpida al pronunciar palabras tan optimistas. Cerca. Todo lo que la rodeaba parecía un despertar de lo maligno. Al salir, el viento sopló con ferocidad, como si quisiera empujarla de vuelta. Camila tomó una bocanada de aire, el frío la estremece y recorre su espina dorsal. Caminó con paso decidido, aunque cada crujido de las hojas secas bajo sus pies sonaba como un disparo en la oscuridad. La calle estaba desierta, pero su mente no dejaba de parpadear imágenes de desaparecidos, risas maliciosas e historias que los vecinos contaban, siempre susurrando por miedo a ser escuchados. Mientras se acercaba a un grupo de hombres en una esquina, pudo distinguir más claramente sus rostros en la penumbra. Sus ojos oscuros y vacíos parecían escudriñarla, como si pudieran leer sus pensamientos, como si supieran que ella sabía. Ellos la miraban, pero ella estaba decidida a enfrentarse a esa oscuridad que había comenzado a engullir su vida. ¿Por qué no han dejado a la gente en paz?, murmuró para sí misma. Fue un instante, pero su voz fue suficiente para atraer la atención de uno de ellos. Un hombre de largo abrigo negro giró la cabeza, sus ojos brasas que la taladraban. Todo su ser se congeló, la sangre se le heló. ¿Buscas a alguien, amiga? Su voz era un susurro que cortaba más que cualquier cuchillo. El tiempo pareció detenerse. Camila sintió el sudor frío escurriendo por su frente, su mente se llenó de preguntas, temores que tenía que acallar. Pero antes de que pudiera responder o dar la vuelta, la figura del hombre se deslizó hacia ella, y con un movimiento rápido, le bloqueó el paso. 10 días han sido suficientes, continuó el hombre mientras sus compañeros la rodeaban, sus rostros ocultos, pero sus intenciones claras. No tienes idea de lo que tienes en tu casa. Tu pequeña, es especial. Esa palabra retumbó dentro de Camila como un eco aterrador. No estaba segura de si estaba lista para escuchar lo que venía, y mientras el miedo cernía como una sombra sobre ella, la pregunta se hizo más grande: ¿qué significaba realmente que Valeria fuera especial? La oscuridad se cernía, y algo le decía que ese era solo el comienzo de su peor pesadilla. Las risas de esos hombres se mezclaron con los ecos de sus pensamientos. Camila sabía que el tiempo se acababa. ¿Sería capaz de enfrentar lo que amenazaba a su pequeña? ¿O Valeria caería en las garras de aquellos que se escondían entre las sombras? Mientras tanto, bajo la cama, un susurro apenas audible comenzó a resonar. «Mamá». Camila sintió que la tierra se desmoronaba debajo de sus pies. Se quedó paralizada, las palabras del hombre retumbando en su cabeza. Especial. La idea de que su hija, su Valeria, estuviera en el centro de algo tan oscuro le helaba la sangre. Un frío que no tenía nada que ver con el clima de esa noche se apoderó de ella, los hombres se acercaban y su aliento era pesado, como si cada uno de ellos llevara consigo el peso de innumerables secretos ocultos. Intentó recordar sus rostros, sus miradas perturbadoras, pero lo único que podía pensar era en Valeria, terriblemente sola en casa. Con un giro repentino de determinación, Camila se armó de valor. ¿Qué saben de ella?, exigió, su voz resonando más fuerte de lo que se sentía, un hilo de desesperación oculto bajo la dureza de sus palabras. El hombre de abrigo negro sonrió, una mueca siniestra que hizo que sus compañeros se inclinaran ligeramente, como si compartieran un secreto que solo ellos conocían. Nosotros sabemos mucho, querida. Lo que te han ocultado, lo que te han robado.
¿Robado? Camila frunció el ceño, sin comprender. Pero antes de que pudiera preguntar más, una risa escalofriante se desató a su alrededor, como un eco de burlas que llenaba la noche. Eres la madre de la elegida. Y eso te convierte en la primera. El tono del hombre ahora estaba cargado de una burla mordaz. El sacrificio. No te hagas la tonta, sabes que no puedes protegerla de nosotros. El miedo le erizó la piel, el sentimiento de ser observada ahora lo tenían más claro que nunca. En su interior, la duda empezaba a abrirse paso. Lo que había creído firmemente, la vida normal que había construido, se estaba desmoronando, y solo quedaba una verdad a la vista: Valeria no era como ella pensaba. Las sombras aumentaron en número, danzando en la penumbra como si fueran seres vivos, y las risas se volvieron una cacofonía que cortaba el aire. Camila retrocedió, su mente se apoderó de un instinto visceral de protección. Tenía que volver a casa. No podía permitir que esos hombres pusieran un dedo en su pequeña. Giró sobre sus talones, decidida a escapar, pero estaban más cerca de lo que pensaba. ¿A dónde crees que vas?, rugió uno de ellos, lanzándose hacia ella. Camila sintió que su corazón se detenía. Con un grito desgarrador, corrió hacia la calle, mientras el suelo parecía moverse bajo sus pies. Pidió ayuda en vano, la soledad de la noche la acogía con fuerza, pero el instinto de madre la impulsaba adelante. De repente, un fuerte golpe resonó en su espalda, y la oscuridad la tragó. Cayó al suelo, sintiéndose vulnerable y completamente expuesta. Una mano fría se posó en su hombro. Vamos, es hora de que entiendas. La voz del desconocido era suave, casi seductora. Mientras luchaba por incorporarse, un susurro volvió a resonar en su mente, esta vez más claro. Mamá. Era Valeria. La niña debía estar sola y asustada. ¿Qué estaba sucediendo en la casa? Se forzó a ignorar el pánico que crecía dentro de ella y, en un último intento, desató una rabia que la condujo a levantarse con un grito gutural. No, no me llevarán. Con un movimiento desesperado, corrió hacia la oscuridad, a su casa y hacia su hija. Pero el ruido de pasos rápidos y risas se unió al murmullo de la noche. Algo en el aire cambió, estaba claro que no escaparían tan fácilmente. Ese sonido se convirtió en un eco aterrador que prometía conseguir lo que buscaban. Al entrar, un olor a humedad y un susurro descarnado invadieron su hogar. La habitación de Valeria estaba iluminada por un tenue resplandor. Fue entonces cuando escuchó una puerta abrirse en la oscuridad de donde provenía la voz de su hija. Mamá. El corazón de Camila se detuvo en seco, comprendiendo que Valeria no estaba sola. Algo más había tomado residencia ahí. Dio un paso al frente, temblando de miedo, pero con la determinación de defender a su hija. Sin embargo, el pasillo se alargaba frente a ella como si nunca terminara, y el eco de risa se desvaneció, dando paso a un silencio siniestro. Una sombra se movía en el umbral de la habitación, más grande y oscura que las demás. Cabía en la penumbra, demasiado cruel para ser ignorada. La verdad de lo que enfrentaba comenzaba a dibujarse lentamente. Lo que pensó que era una simple advertencia se estaba convirtiendo en una cruel realidad. Valeria, susurró, extendiendo la mano. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear, desvaneciéndose, y una risa familiar retumbó en el aire frío, resonando como un eco perturbador en la mente de Camila. Lo que había empezado como una noche de terror resultaba ser el preludio de algo mucho más oscuro. ¿Qué has hecho, mamá?, murmuró Valeria desde la oscuridad. La pregunta, cargada de un profundo sentido de traición, resonó en el alma de Camila. El misterio aún estaba lejos de desvelarse, mientras la sombra avanzaba, y el verdadero horror apenas comenzaba. Camila dudó, su mano aún extendida temblaba bajo la cercanía de la sombra.
A medida que las luces titilaban, una silueta comenzó a expandirse, eventualmente tomando la forma grotesca de una figura humana. Valeria, en su voz infantil, sonó distinta, como si cada palabra emitida estuviera teñida de un eco oscuro. ¿Qué has hecho, mamá?, volvió a preguntar, pero ahora con un tono más frío, casi como un susurro de traición. El aire se volvió denso, como si la habitación misma estuviera respirando con ella. Valeria, ¿dónde estás? El corazón de Camila martillaba en su pecho, cada palpitar llenándose de angustia. Avanzó, apoyándose en la pared, buscando ese resplandor que parecía desvanecerse. La sombra a su izquierda pareció moverse, como si quisiera cubrir el único camino de escape. «Eres tú quien me ha traído aquí». La voz de Valeria flotó en el aire como un susurro fantasmagórico. Tu presencia, la oscuridad que llevas dentro. Ellos la han sentido. Camila se detuvo en seco, confundida. ¿La oscuridad? ¿Qué oscuridad? De repente, se acordó de las palabras del hombre de abrigo negro, la promesa de sacrificio. En un instante, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hija, sino también confrontando sus propios demonios. Valeria murmuró, intentando mantener la calma, tienes que salir de ahí. Tienes que venir conmigo. La figura en la oscuridad rió. Una risa baja y gutural que pronto resonó con otras voces, las mismas que se habían burlado de ella en la calle. No puedes salvar lo que ya ha sido reclamado. Mira bien, Camila. Siempre ha estado aquí, solo te has negado a verlo. Con cada palabra, la atmósfera se hacía más opresiva. Camila podía sentir la presión creciente en su pecho, su respiración se volvía más rápida. Sintió que estaba atrapada en un remolino oscuro que la anclaba a sus peores pesadillas. No. Vas a dejar a mi hija en paz. La ira se apoderó de ella. Como madre, no podía rendirse. Con un grito desgarrador, dio un paso hacia la sombra, decidida a enfrentarlo, a recuperar a Valeria. Mientras avanzaba, el tenue resplandor reveló un rincón más de la habitación. Allí, los juguetes de Valeria estaban dispuestos de una forma macabra, formando un círculo. Había un altar improvisado donde flores marchitas y objetos rotos estaban mezclados entre la suciedad. En el centro, un muñeco de trapo que la niña solía abrazar ahora estaba colgado de una cuerda, sus ojos vacíos miraban fijamente a Camila. Valeria apareció detrás de la sombra, enmarcada por la tenue luz. Sus ojos, normalmente rebosantes de inocencia, estaban ahora vacíos, como si hubieran sido reemplazados por algo más oscuro. ¿Vas a dejarme, mamá? Ellos me entienden, me quieren. La desesperación llenó el corazón de Camila. Valeria, no puedes estar diciendo eso. No sabes lo que son. No saben lo que quieren. Quieren liberar lo que llevamos dentro. La sombra respondió, y se acercó, dejando al descubierto un rostro familiar. Era como mirar en un espejo distorsionado, un reflejo de su propio miedo. Tú eres parte de esto, Camila. Nunca fuiste una simple madre, eres la clave para abrir las puertas que siempre has temido. La sombra sonrió, y las risas crecieron en intensidad. Camila se sintió atrapada entre el espanto de esa revelación y el amor incondicional por su hija. No, esto no puede ser verdad. Valeria, recuérdame, gritó, extendiendo los brazos hacia ella. La luz comenzó a centrarse en Valeria. La atmósfera en la habitación parecía girar en torno a su figura, una energía oscura emanando desde el lugar donde una vez, tan solo, había un refugio familiar. Es tu turno, mamá. Es hora de que lo entiendas, de aceptar lo que realmente eres. Antes de que Camila pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una imagen fugaz de sus días pasados atravesó su mente. Un amor maternal intoxicado por secretos, miedos olvidados y verdades enterradas. El sonido de risas burlonas llenaba el aire, y se le erizó la piel, y entonces, en un parpadeo, la luz se apagó. Se produjo un caos,
Y un grito desgarrador. Rasgó la penumbra. Valeria, la última imagen que vio de su hija fue una sombra que se alejaba. Las risas resonaron cada vez más fuertes, como si celebraran su derrota, mientras Camila caía de rodillas, mareada por la confusión y el miedo absoluto, supo que ya no podía escapar de lo inevitable. La sombra finalmente había tomado forma y la lucha apenas comenzaba. El eco de una voz resonó en sus oídos. No te preocupes, pronto estaremos juntos, y entonces comprenderás todo el poder que has ignorado, solo necesitas aceptar la oscuridad. Un frío penetrante invadió la habitación, y en ese instante de desolación, un nuevo susurro llenó el aire: bienvenida a casa, Camila. El silencio se adueñó de la habitación nuevamente, mientras la puerta se cerraba lentamente, dejando una promesa aterradora en su interior. Camila se hallaba en el centro de aquel abismo silencioso, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La penumbra se había tragado los ecos de la risa. La oscuridad parecía inclinarse sobre ella, cargando un peso insoportable, un tipo de desesperación que la enredaba en una red invisible de inacción. Respiró hondo, sintiendo como el aire frío le calaba hasta los huesos. Valeria, clamó, aunque sabía que su voz se ahogaba en la inmensidad que las sombras habían tejido. No había respuesta, solo la inquebrantable risa que resonaba en su mente. Pero en ese instante, un retumbante murmullo surgió de la esquina donde los juguetes se alineaban, como un eco lejano de un lamento infantil. ¿Mamá? La voz de Valeria salió apenas en un hilo, casi perdida en el caos. Camila giró la cabeza con urgencia, el aliento entrecortado por la esperanza y el terror. La figura de su hija parecía retorcerse en la bruma, una imagen oscura manteniéndose siempre un paso adelante, el rostro distorsionado entre risas y llantos. Valeria, ven aquí, suplicó Camila, extendiendo de nuevo sus manos, pero la niña parecía un espectro cada vez más distante, atrapada en una dimensión a la que su madre no podía acceder. Las risas se apagaron abruptamente, y un silencio vacío descendió, como si las sombras mismas contuvieran el aliento. Era el tipo de silencio que cortaba el alma. De repente, una de las sombras se interpuso entre ellas, su forma distorsionada adoptando la silueta de una mujer. Síguela, ordenó la sombra, apuntando con una mano esquelética hacia el pasillo oscuro que se extendía detrás de ella. Un frío atroz recorrió la espalda de Camila al recordar las palabras del hombre de abrigo negro. Sin entender exactamente por qué, su cuerpo se movió, arrastrándola hacia el lugar que la sombra indicaba. Cada paso resonaba, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Deseaba gritar, rebelarse, pero había algo en esa oscuridad, una atracción irresistible, como un canto de sirena. Mientras avanzaba, vislumbró visiones perturbadoras en las paredes, figuras de personas que habían desaparecido, rostros llenos de terror y desesperación. Algunos eran conocidos, otros le eran ajenos, pero todos compartían el mismo destino. Al llegar al fondo del pasillo, allí estaba, un espejo antiguo, polvoriento, con un marco de madera tallada, reflejando su angustia. Camila se acercó, su aliento se entrecortaba entre lágrimas. Reflexionó sobre su vida, sus decisiones, los sacrificios que había hecho por Valeria. No puedo dejar que esto acabe así, murmuró, golpeándose el pecho por la impotencia. Justo en ese instante, las sombras se agitaron a su alrededor, convenciéndola de que lo que veía no era más que una ilusión. Ellos te han marcado, ya has sido elegida, susurró la sombra que se había colocado frente a ella. Cada decisión, cada miedo, cada secreto te ha traído aquí. Y solo tú puedes decidir si vas a luchar o entregar todo lo que eres. Sin pensar, Camila se lanzó hacia el espejo. Abrió los ojos al sentir un tirón en su pecho, como si el espejo le hubiera devuelto algo. Sus recuerdos fluyeron tumultuosamente, un torrente de dolor y amor, y en ese vaivén, captó una imagen, un sacrificio, un grito, una llamada distante hacia la oscuridad misma.
Algo caliente creció dentro de ella, una fuerza que nunca había reconocido. De repente, sintió el reflejo temblar. Valeria apareció en el cristal, un destello de luz en su mirada oscura. «Mamá, ayúdame», clamó, y la desesperación en su voz rompió la frialdad que había comenzado a invadirla, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en la habitación. La sombra se abalanzó sobre ella, y el espejo estalló en 1000 fragmentos, lanzando astillas de dolor a su alrededor. Camila rugió de dolor, sintiendo que un miedo más profundo se apoderaba de ella. La oscuridad la envolvió con un abrazo helado mientras la voz resonaba, ahora más fuerte, más clara. «Acepta lo que eres, Camila. Solo así podrás salvarla», y en aquel instante, comprendió que la decisión que había tomado mucho tiempo atrás era solo el comienzo. Con los ojos cerrados y el alma desgarrada, supo que la próxima elección sería aún más dolorosa. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarla, un destello irrumpe en el caos. La luz, deslumbrante y pura, parecía atraerla, prometiéndole un camino diferente. Pero, ¿estaba dispuesta a cruzar ese umbral? El precio valdría la pena. La oscuridad giró a su alrededor, y su destino se volvió incierto, titilando bajo la amenaza del poder al que nunca había querido acceder. Notó que un rayo de esperanza se entrelazaba con la sombra. Sería suficiente, el silencio resplandecía ante ella, pero la única respuesta era su propia voz, resonando con su angustia: «Valeria, no voy a dejarte, no puedo». Entonces, solo la risa burlona de las sombras retumbó a su alrededor, revelando en sus ecos lo inevitable, y con un último vistazo al espejo roto, Camila se preparó para el sacrificio que la llevaría a la verdad. El tiempo se desvanecía, y un último grito resonó en su mente: «¿Qué estás dispuesta a entregar, Camila?». Camila sintió que la luz la envolvía, cálida y tentadora, como un abrazo perdido que parecía alejarla del frío abrazo de las sombras. La sombra que la amenazaba se detuvo un instante, temblando, como si la luz misma le quemara. Una oportunidad le había llegado, pero sabía que cada segundo contaba. Las risas burlonas mantenían sus ecos retumbando en su mente, pero lo que más la aterraba era la voz de Valeria, clamando desesperadamente: «Mamá, por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde». La urgencia de su hija desgarró el hilo de pensamiento de Camila. No podía permitir que ese eco se convirtiera en un duelo permanente en su mente. Enfrentó la sombra con determinación, su mirada fija en el entrelazado de miedo y rencor que se había transformado en su enemigo. «Te elijo a ti, Luz», gritó, sintiendo como su corazón ardía con cada palabra. «No voy a ceder ante ti». El aire se tornó denso y pesado, cada inhalación era un esfuerzo. Sin embargo, esa elección resonó en lo más hondo de su ser. La luz parecía responder a su llamado, expandiéndose a su alrededor mientras la sombra fruncía el ceño, arrugando su rostro de terror. Las partes del espejo roto comenzaron a girar en el aire, recogiendo destellos de la luz y transformándose en figuras más nítidas. Las sombras que antes parecían un vórtice de desesperación comenzaron a revelar un camino. Y Camila, con la determinación de una madre que amaría hasta el último aliento, avanzó hacia el brillo, dispuesta a descubrir la verdad oculta detrás de aquel abismo. Al cruzar la frontera de la luz, se encontró en un espacio diferente, uno donde los ecos de la risa se habían apagado, pero el silencio era igualmente abrumador. Las paredes estaban cubiertas de retratos, capturas de momentos congelados en el tiempo. Empezó a reconocer a las figuras en las imágenes, conocidos, amigos, incluso desconocidos. Todos tenían algo en común, una mirada perdida, como si el mismo dolor se hubiera infiltrado en sus almas. «¿Qué es esto?», murmuró, acercándose a uno de los retratos. Era su vecina, quien había desaparecido un año atrás. La tristeza en su rostro era palpante, como si estuviera pidiendo ayuda. Pero el silencio no le daba respuestas. De repente, un susurro helado la sacó de sus pensamientos. «Te han traído aquí por algo más».
Hay secretos que has escondido, secretos que te atan a lo que has visto. Camila se dio la vuelta, y ante ella apareció una figura familiar, un hombre con el rostro marcado por la angustia que parecía recorrer cada línea de su piel. ¿Tú? Preguntó Camila, reconociendo a su hermano, desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. El aire enrarecido se volvió tenso, cargado de una mezcla de amor y decepción. ¿No te has ido porque estás aquí? Porque hay algo que necesitas enfrentar, algo que necesita ser liberado. No solo por Valeria, sino por todos nosotros, respondió él, su voz cargada de un dolor que resonaba en el interno de la madre. Las paredes comenzaron a temblar levemente, y las sombras, ahora más concretas, comenzaron a deslizarse alrededor de la figura de su hermano. Ellos son los que sacrifican, los que absorben el dolor y la desesperación. Tienes que enfrentarlos o nunca podrás romper el ciclo. Camila, con el ardor corriendo por sus venas, comprendió. No solo lucharía por su hija, sino por aquellos que se habían perdido en la oscuridad. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Debes despojarte del miedo que te ata. Solo así podrás luchar contra ellos, respondió su hermano. Mientras esas palabras salían de su boca, el sonido de un grito desgarrador la atravesó, proveniente de las sombras que se acoplaron a su alrededor. Los sacrificios vienen de ti, retumbó una voz distorsionada, una garganta que sonaba como 1000 ecos burlones. Las sombras comenzaron a moverse con ferocidad, absorbidas por un rayo de luz que Camila comenzó a emitir. Ella sabía que debía actuar, que el tiempo para Valeria se desvanecía rápidamente. Su mirada se centró en la figura de su hermano. Gracias por traerme aquí. Te prometo que los liberaré, dijo, sintiendo que sus músculos se cargaban con valentía y resolución, y con esa promesa en el corazón, Camila se lanzó hacia la oscuridad, la luz brotando con más fuerza a cada paso mientras el escenario comenzaba a temblar en torno a ella. Las sombras giraron y se distorsionaron, peleando por detenerla, pero algo dentro de ella resonaba más fuerte, con un grito que atravesó el silencio, la luz estalló y un nuevo camino se abrió ante ella. Valeria, estoy viniendo por ti, clamó, pero la risa de las sombras parecía más ensordecedora que nunca, atizando el fuego de su desesperación. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Camila sabía que el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Cuando las sombras finalmente se disiparon, la luz la llevó a un nuevo umbral, uno que pulsaba con una energía inusual. Y al cruzar, una pregunta cortante flotaba en el aire: ¿cuánto tiempo les queda a todos ellos, Camila? ¿Realmente crees que puedes salvarlos? El terror comenzó a arremolinarse a su alrededor nuevamente. El nuevo entorno se desvaneció en tonos grises y un silencio inquietante. Camila se sintió perdida, la luz ahora aclaraba solo un paisaje desolado. Todo a su alrededor parecía una versión marchita de lo que alguna vez había conocido: calles vacías, edificios en ruinas, y un aire espeso que hacía que cada respiración fuera un desafío. Las sombras seguían acechando, pero ahora, estaban más dispuestas, como un animal que espera el momento de atacar. De repente, una voz, suave pero penetrante como un susurro en la penumbra, resonó detrás de ella. Ella no puede salvarnos. Camila, su corazón se detuvo y se dio la vuelta con prisa. Era el reflejo de su propia imagen en un espejo quebrado, una versión de sí misma que irradiaba tristeza y desesperación. «Eres solo una ilusión», gritó, tratando de deshacerse de la sensación que se apoderaba de su ser. Pero la voz continuó, burlona. «Es mejor dejar que las sombras tomen su rumbo, cada uno ha hecho su elección. Tú también lo hiciste». Las imágenes de su pasado empezaron a recorrer su mente, momentos que preferiría olvidar, eventos trágicos que había ocultado bajo una capa de dolor. Las risas sonaban nuevamente, ahora mezcladas con lamentos, ecos de elecciones equivocadas que resonaban como un tambor en su pecho. Valeria murmuró, recordando el rostro de su hija. Esa mezcla de amor y desesperación reavivó su determinación.
Tenía que romper esa cadena de sufrimiento. Siguió caminando, su luz intermitente guiándola, hasta que se topó con un altar. Era un altar oculto entre las sombras, cubierto de símbolos que no podía comprender, pero que sentía en su piel como un veneno. Velas parpadeaban alrededor, cada una con un nombre escrito en el tallo, nombres que resonaban en su mente como ecos de vidas que habían pasado por la misma agonía. ¿Por qué estás aquí, Camila?, preguntó un eco distante, una voz que emanaba de las sombras. ¿Estás lista para los sacrificios que conlleva salvación? Camila sintió que la sangre le hervía. No quiero sacrificar a nadie más. No más sufrimiento. No más sombras. Las llamas de las velas oscilaron, como reaccionando a su grito, y por un breve instante, una puerta se abrió entre la oscuridad. Allí, en la distancia, vio a Valeria. Su figura se veía silueteada, atrapada en lo que parecía un laberinto de tinieblas. Camila quiso correr hacia ella, pero los ecos de las voces maliciosas retumbaron en sus oídos. Valeria. La niña giró su rostro, y aunque los ojos se llenaban de lágrimas, había determinación en su mirar. Mamá, te están atrapando. Tienes que salir de aquí antes de que te devoren. Ellos no son lo que parecen. El crujir de las sombras se intensificó y Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. Las luces titilantes empezaron a apagarse, y el silencio pesado era solo interrumpido por los gritos de aquellos que habían sido sacrificados. La desesperación se alzó en su pecho, y se dio cuenta de que su mayor temor no eran las sombras, sino lo que éstas habían comenzado a devorar dentro de ella. Camila. La voz de su hermano resonó de nuevo, pero esta vez con un matiz de urgencia. Debes recordar quién eres. No te dejes juramentar por ellos. La luz reside en ti, siempre lo ha estado. En ese instante, la verdadera lucha comenzó. Sabía que el ciclo de sacrificios depredaba no solo sus recuerdos, sino también su esencia. Enfrentaría la oscuridad, con toda su fuerza, incluso si eso significaba dejar parte de sí misma atrás. Soy más fuerte que esto, decía mientras se aferraba al recuerdo de su hija. La luz que envolvía su cuerpo comenzó a intensificarse, un resplandor tangible ante las sombras voraces, pero justo cuando estaba a punto de desatar el poder dentro de sí, una sombra emergió, alta y oscura, como un monstruo condenado a eternamente cazar. Con una voz profunda y gutural, afirmó: preparémonos para un sacrificio mayor, Camila. ¿Estás lista para perder ahorros, incluso lo que más amas? La luz se tornó titilante y el terror se arraigó en su ser. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio era su propia decisión. ¿Qué tan lejos llegaría para proteger a su hija? La oscuridad se cerró aún más, y el eco de las sombras pretendía devorarla. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios, de enfrentarse a la verdad de los oscuros secretos que la habían traído hasta aquí? La respuesta se acercaba rápidamente. El eco de su propia voz resonaba en su mente, como un tambor que martillaba su corazón. Camila sintió que la luz a su alrededor comenzaba a desvanecerse, su fuerza se escurrió de sus dedos mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Desde el fondo de las tinieblas, un murmullo, un susurro de mil voces, se alzó en un coro que le erizó la piel. Cada elección tiene un precio, Camila, decía una voz familiar, desgastada por el tiempo. Era su madre, y aunque su rostro permanecía oculto en la negrura, Camila sintió el dolor crudo que siempre la acusaba. Había abandonado a su madre en sus días de sufrimiento, y ese remordimiento comenzó a estrangularla. No puedo permitir que me dominen, gritó, aferrándose al recuerdo de su hija, Valeria. Su luz titilante parpadeó desafiando las sombras que intentaban devorarla. No otra vez. Pero las sombras crecían, alimentándose de su incertidumbre. De pronto, una figura emergió del caos. Un hombre con una capa oscura, su rostro cubierto por un capucho, se acercó. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola. Ven, Camila.
Únete a nosotros, ellos no pueden salvarte. Camila sintió un escalofrío. ¿Unirme a qué? No. Quiero salir de este lugar. ¿Y qué harás, si no puedes recordar quién eres?, respondió el hombre, su voz era como un canto hipnótico. Las sombras son tu pasado, y lo abrazan porque eres parte de ellas. Un viento helado sopló a su alrededor, y las llamas de las velas empezaron a apagarse una a una. Las paredes del laberinto resonaban con los lamentos de otros atrapados, seres que habían hecho su elección, una elección que ahora pesaba como un yugo en su alma. La desesperación inundó su cuerpo y volvió a escuchar el eco de las advertencias de Valeria. Lo último que quería era ser parte de este sacrificio eterno. Mamá, lucha. El grito de Valeria resonó en su mente, una chispa de luz entre la oscuridad. Con sus manos temblorosas, Camila extendió la mano hacia el altar. De los extremos de su luz comenzó a emanar una calidez que luchaba contra la frialdad que la rodeaba. La luz es todo lo que tengo. Poco a poco, los símbolos en el altar comenzaron a brillar, los nombres en las velas se alzaron ante su conciencia. No eran meros nombres, eran las vidas de aquellos que habían sido entregados al vacío. Recordó a Valeria, y la desesperación por desterrarla de este lugar oscuro era lo que la mantenía en pie. Si iba a luchar, lo haría en nombre de su hija. No voy a dejar que me controlen. La luz dentro de Camila creció, empujando las sombras hacia atrás. Las llamas regresaron a las velas, iluminando la sala y revelando las caras distorsionadas que la observaban desde las sombras. Un miedo fresco se apoderó de ella, sintiendo el peso de sus miradas, pero también una nueva determinación. Sin embargo, el hombre encapuchado sonrió de forma perturbadora. No te lo has preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes sacrificar para salvarla? No solo tu vida, tu esencia misma. El aire se volvió más espeso, y las sombras se retorcieron, buscando arrastrarla de nuevo a su abrazo helado. Camila sintió a muchos más que ella en esta lucha, almas atrapadas en un ciclo interminable, cada una haciendo su elección, como había hecho ella una vez. Recordó la desilusión en los ojos de su madre, las lágrimas en el rostro de Valeria. No más, gritó, y por primera vez, la certeza inundó su ser. Pero en ese instante, sintió un tirón violento en su pecho. Su luz flaqueó un momento, y el hombre encapuchado la miró, divertido. ¿Crees que puedes romper este ciclo? Pronto entenderás que el verdadero sacrificio está por venir. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto, y aunque luchaba, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un nuevo dolor la envolvió, y una pregunta aterradora surgió: ¿estás dispuesta a perder a aquellos a quienes amas por liberarte? Camila iba a permitir que el miedo la dominara una vez más, o iba a desafiar a la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. Las sombras la rodearon, intentando devorar su esencia, y la batalla por su alma estaba por comenzar. Los ecos de sus elecciones resonarían mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Un sacrificio debía hacerse, y aún no sabía qué futuro le aguardaba. El frío se intensificó. Camila sintió cómo las sombras la apretaban, como si estuvieran intentando estrangular cada destello de esperanza que aún luchaba por liberarse dentro de ella. La figura en la capucha continuaba ahí, acechante, como un depredador que contemplaba a su presa. ¿Qué sacrificarías por tu hija? La pregunta retumbó en la sala, reproducida por miles de eco, cada repetición intentando romper su espíritu. Mamá, susurró el eco de Valeria. Camila, al borde del colapso, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. No puedo dejarte. No puedo perderte. Su voz se quebró, y pudo sentir la humedad en sus mejillas. No voy a dejar que esto me consuma. De pronto, su mano se iluminó de nuevo, llena de un fervor renovado. La luz comenzó a pulsar, como un corazón que late con una furia desesperada. Un resplandor que parecía querer devorar las sombras. Este tiempo,
alzó su mano decidida, y se llenó de un coraje que no sabía que poseía. No soy parte de ustedes. Nunca lo seré. Las sombras retrocedieron brevemente, como si fueran criaturas que temen a la luz. Ella sintió ese momento de debilidad en el hombre encapuchado, incluso él tuvo que apartar la mirada. Con una fuerza nacida de su amor, Camila comenzó a murmurar los nombres de aquellos que había perdido, y con cada sílaba pronunciada, las sombras se retorcían en agonía. Mamá, susurró nuevamente Valeria, y esta vez, parecía más cerca. Lucha, Camila se aferró a esa voz, sintiendo cómo la luz se extendía, llenando cada rincón del espacio oscuro. Pero el hombre encapuchado, furioso, extendió sus brazos. Vas a lamentarlo. Esto no ha hecho más que empezar. Una ráfaga de viento gélido la golpeó, y el horror llenó su pecho al ver cómo las sombras se reorganizaban, construyendo formas grotescas, recordándole los rostros de aquellos que se habían perdido en la oscuridad. Sentía cómo su luz palpitante empezaba a debilitarse. Las sombras intentaban llevarse sus recuerdos, sus esperanzas, alimentándose de su inseguridad. De repente, los nombres en el altar brillaron intensamente, iluminando la sala como un faro por un breve instante. ¿Qué es esto?, se preguntó, sintiendo que un vínculo con los atrapados emergía en ella. Al ver sus nombres, comprendió, ellos también eran parte de la historia. Sus sacrificios no debían ser en vano. Valeria. Mis amigos. No voy a dejar que sus almas se pierdan, gritó. Y con esa declaración, comprendió que su luz era más fuerte cuando estaba conectada con otras. Por un momento, la desesperación se desvaneció, sustituyéndose por un vínculo indestructible. Las sombras a su alrededor rugían con rabia. Camila continuó, ahora cada palabra era un grito de guerra. Ustedes no son mis dueños. Cada aliento es un regalo, y no lo desperdiciaré. Pero, en un giro de acontecimientos, sus palabras comenzaron a desdibujarse en el aire. Casi como un eco, la voz del encapuchado resonó con una risa inquietante. Es admirable que defienda su luz, pero el tiempo se te acaba. Mira. Un movimiento de su mano, y el suelo comenzó a abrirse, grietas horribles que devoraban todo lo que tocaban. Camila sintió como el terraplén comenzaba a tragarse sus recuerdos, sus esperanzas, incluso su esencia. No. Se encontró paralizada por la incertidumbre. Pero en el fondo de su ser, aún había una chispa. Decidió que no se permitiría caer sin antes luchar. No puedo permitir que la oscuridad me venza. La luz siempre encontrará el camino, pensó mientras preparaba su último esfuerzo. Con un grito potente, sintió que sus entrañas ardían y, con toda su fuerza, dejó escapar un destello de luz que iluminó el espectáculo de terror ante ella. Pero en ese instante, vio algo que la aterró aún más. Las sombras no eran solo oscuridad, eran seres que alguna vez habían sido como ella, atrapados en un ciclo del que jamás saldrían. Una grieta oscura se ensanchó, y la risa del encapuchado resonó en sus oídos. Ese destello de luz apenas ha despertado a aquellos que yacen en la profundidad. ¿Estás lista para lo que vendrá? El miedo se apoderó de Camila, entendiendo que su lucha apenas comenzaba. La oscuridad había despertado algo que nunca debía haberse liberado. ¿Podría Camila volver a conectar con aquellos que estaban atrapados, antes de que el mal se desatara por completo? La batalla no estaba solo por su propia libertad, sino por la salvación de todas aquellas almas. La pregunta flotaba en el aire helado, ¿sería ese sacrificio su última carta o la clave para romper la maldición? El eco de los pasos se acercaba. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor como un torbellino. Camila sintió que cada resquicio de esperanza en su pecho se contradecía con la espeluznante risa del hombre encapuchado. No puedes huir de la verdad, Camila. Eres parte de esto, de ellos, murmuraba mientras las sombras danzaban a su alrededor, cada figura representando una vida, un grito ensordecedor de aquellos atrapados. No soy parte de esto. No voy a dejar que me controle.
gritó, apretando los puños con determinación. La luz dentro de ella brillaba más intensamente, como un faro de resistencia en medio de la tormenta. Pero las sombras parecían alimentarse de su miedo, retorciéndose como serpientes que estaban listas para devorarla, mientras la grieta en el suelo se expandía. Comenzó a recordar a cada uno de los desaparecidos que había conocido, don Aníbal, Marta, incluso su hermano, quienes habían sido arrastrados al abismo. No más sacrificios, repetía, aferrándose a su amor por Valeria, que se mantenía en el centro de su mente, pulso constante de vida que desafiaba la oscuro. Las risas burlonas se intensificaron, y en ese caos, Camila tomó una decisión vital. Se llenó de rabia y dolor, avivando cada sentimiento en su interior. Si sucederá una entrega, que sea por los que amo. Con cada palabra, su luz brillaba más, extendiendo rayos en todas direcciones, como si esos nombres capturados en la penumbra fueran llamando de nuevo a casa. Te doy mi esencia, te doy mi miedo en lugar de ellos, gritó mientras el brillo de su luz estallaba. La sorpresa del encapuchado era palpable cuando las sombras, que antes parecían tan sólidas, comenzaron a dudar. No, no puedes hacerlo, gritó, mientras luchaba por dominar lo que había creado. Pero la luz de Camila lo envolvió todo, haciéndolo retroceder. El sacrificio no es solo un dolor físico. No lo haré por ti. Lo haré por ellos. Con un último grito, Camila se lanzó hacia la grieta y, en el mismo instante, una explosión de luz atravesó la oscuridad. Gritó el nombre de Valeria, sintiendo como si su alma estuviera ardiendo, como una madre lista para dar su vida, para romper la cadena del sufrimiento que los había mantenido atrapados. La grieta destelló, y un grito resonó a través de las sombras. Son parte del sacrificio, Camila. ¿Qué estás dispuesta a perder?, preguntó, su voz ahora no era más que un eco débil. En vez de responder, en vez de dejarse invadir por el miedo, Camila miró hacia el centro de ese torbellino oscuro donde una chispa de luz brillaba la imagen de Valeria, viva y fuerte. No puedo perderte. Nunca te perderé. Su voz resonó, llena de fuerza, los ecos de las almas perdidas comenzaron a responder a su llamado. Camila, resonaban. Así, la luz se extendía, y cada figura atrapada comenzó a liberarse, un canto de esperanza que desafiaba la oscuridad. Las sombras gritaron, retorciéndose mientras el hielo comenzó a romperse en el aire, y el encapuchado, ahora visiblemente impotente, se desvaneció en un grito aterrador. Las cosas comenzaron a desmoronarse, los fragmentos de la oscuridad cayendo a su alrededor mientras una risa sonaba, la risa de quienes se liberaban. Gracias, Camila. Gracias por recordarnos cómo luchar, resonó entre los ecos, y una oleada de luz inundó la habitación. Camila se cayó de rodillas, sintiéndose agotada, pero, al mismo tiempo, plena. En el aire se sentía una familiaridad y un hogar, una calidez que nunca había sentido antes. En sus brazos, vio la tenue figura de Valeria emerger. Mamá, gritó, su risa era la música que dio vida a su desesperación. Valeria. La abrazó, sintiendo su corazón latir con fuerza. La pequeña sonaba real, tangible. La oscuridad retrocedía, atrapada en el eco de los sacrificios pasados. Ambos miraron hacia el horizonte donde las sombras comenzaron a desvanecerse. La luz que emanaba de su ser ahora iluminaba todo lo que quedaba en el silencio. No te dejaré jamás. Camila prometió, sintiéndose renovada mientras todas las personas vivas que habían sido sacrificadas se unían, detrás de ellas iluminando el camino hacia un nuevo comienzo, y aunque el horror había dejado su huella, Camila sabía que no solo había ganado la batalla contra la oscuridad, sino que había comenzado un nuevo legado. Un legado de luz y amor, un refugio en el que cada sombra se enfrentaría a su fin. Afuera, la noche despejaba y el cielo resplandecía. Era de día, y con la llegada de la luz empezaba un nuevo ciclo, un ciclo donde ninguna madre debería temer por su hijo. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No lo dejes pasar.